Buenas noches. Me alegra decidieran pasar este tiempo conmigo. Su suscripción, un comentario amable son mi mejor motivación. Gracias por estar aquí. Comenzamos nuestra inmersión. Dos reinos. Hoy nos embarcaremos en un lugar donde la noche dura una eternidad, donde las palabras salvan vidas y cada historia es un paso de la muerte al amor. Nos dirigimos al mundo de las 1001 noches y comenzaremos por aquella que contó todos estos cuentos. Cerezade. Pero antes de que te encuentres con ella, debes saber cómo empezó todo. Como un mundo lleno de maravillas se sumergió en la oscuridad y porque fue necesaria una mujer con 1000 historias para traer de vuelta la luz. Imaginen tiempos en los que el mundo estaba lleno de maravillas. Los genios vivían en lámparas viejas y jarras selladas. Los pájaros rock eclipsaban el sol con la envergadura de sus alas. La palabra dicha correctamente podía abrir puertas en una montaña o convertir a un hombre en piedra. La frontera entre lo posible y lo imposible era delgada como la niebla de la mañana sobre el río. En este mundo, en tierras donde el sol se sumergía cada tarde en el polvo dorado del desierto, gobernaban dos hermanos, dos reyes. Dos hombres a quienes el destino unió por la misma sangre y separó por miles de millas. El mayor se llamaba Sarillar, amigo del reino. Así se traducía su nombre, y era digno de él. Él gobernaba las tierras persas, un enorme reino que se extendía desde las montañas nevadas en el norte hasta los mares cálidos en el sur. Su capital era una ciudad de piedra blanca y agua azul. El palacio se alzaba sobre la ciudad como un sueño hecho realidad. Los muros estaban decorados con azulejos que bajo el sol destellaban con todos los matices del cielo. Las torres tocaban las nubes y las cúpulas brillaban con un dorado que se veía desde muchos días de camino. Dentro del palacio murmuraban las fuentes. El agua, tesoro del desierto, fluía aquí generosamente, llenando piscinas de mármol, nutriendo jardines de granados y melocotoneros, y rosas de todos los tonos. Desde el blanco hasta el púrpura casi negro. En los jardines cantaban pájaros, refugiándose en la sombra de los cipreses. Por los senderos caminaban pavos reales, arrastrando tras de sí colas de esmeraldas vivas. El olor a jazmín y azahar se mezclaba con el aroma de incienso de los cuencos de plata. Sarillar era justo. Sus súbditos no conocían el hambre. Sus guerreros no conocían la derrota. Sus jueces no aceptaban sobornos. El pueblo amaba a su rey, y el rey amaba a su pueblo. Pero sobre todo amaba a su esposa, una mujer de tal belleza que los poetas no podían encontrar palabras para describirla. Él creía en ella, le confiaba todo. Sueños, miedos, esperanzas. Ella era su consuelo y su alegría. Lejos en el este, donde las rutas comerciales de China se encontraban con las caravanas de la India, gobernaba el hermano menor. Se llamaba Sasaman, rey del tiempo. Su reino era Samarcanda, una ciudad en el cruce de mundos. Seda de China, especias de la India, pieles de los bosques del norte, oro de África. Todo pasaba por Samarcanda. La ciudad enriquecía y florecía. El palacio de Sasaman no era menos majestuoso. Los azulejos azules brillaban como fragmentos de cielo en la tierra. Los alminares se elevaban hacia lo alto. En los jardines crecían albaricoqueros y almendros, granados y vides. En primavera, los árboles se cubrían de flores blancas y rosas, y parecía como si las nubes hubieran descendido a la tierra y se hubieran enredado en las ramas. Sasaman también era un buen gobernante. Su pueblo prosperaba. Su esposa era hermosa y, como le parecía, fiel. Él también era feliz. Él también estaba seguro de que el mundo estaba ordenado correctamente. Los hermanos se amaban. Desde la infancia estuvieron unidos como solo pueden estarlo hermanos que crecieron bajo el mismo techo. Pero cuando se convirtieron en reyes, miles de millas los separaron. Entre Persia y Samarcanda yacían semanas de camino. A través de desiertos ardientes, a través de pasos montañosos donde el aire es frío como el hielo, a través de bosques y ríos. Intercambiaban cartas, enviaban regalos, telas raras, joyas, libros, pero las cartas no reemplazaban la voz viva. Con cada año, la nostalgia por el hermano se volvía más fuerte. Un día Sarillar decidió. Basta. Llamó a su visir. El visir era viejo y sabio. Había servido al padre del rey. Su barba era blanca como la nieve en las cumbres de las montañas. Sus ojos eran amables pero perspicaces. Escribe una carta a mi hermano, dijo el rey. Dile que le extraño. Dile que quiero verlo. Que venga y se quede tanto tiempo como desee.
La carta fue escrita en el mejor papel de Samarcanda. El calígrafo trazó las palabras con tinta negra, subrayando los lugares importantes con oro. La carta fue enrollada, colocada en un estuche de plata y sellada con el sello real. Un león sujetando el sol. El mensajero partió al amanecer, cabalgó muchos días y noches, cambiando caballos en las estaciones de posta. Cruzó el desierto, donde las tormentas de arena casi lo entierran. Superó montañas donde el sendero era tan estrecho que el caballo apenas podía poner las pezuñas. Y así, una mañana, cuando el sol tiñó las cúpulas de Samarcanda de colores rosa y dorado, el mensajero entró por las puertas de la ciudad. Sasaman lo recibió inmediatamente, rompió el sello, desplegó la carta y en su rostro floreció una sonrisa. Una invitación. El hermano llama. Por fin. Dio la orden de preparar una caravana con los mejores camellos, los mejores caballos. Los mejores regalos. Iría a ver a su hermano. El palacio se llenó de ajetreo. Los sirvientes empacaban los baúles. Los cocineros preparaban provisiones. Los armeros revisaban las espadas. Los músicos afinaban sus instrumentos. ¿Qué rey viaja sin música? El propio Sasaman se despidió de sus ministros, nombrando a quien gobernaría en su ausencia. Pensaba que se iba por unos meses. No sabía que esta partida cambiaría para siempre su vida y las vidas de muchos miles de personas. La mañana de la partida. El amanecer fresco de Samarcanda. El cielo aclaraba en el este, transformándose de negro a azul, luego a púrpura, luego a rosa. Las estrellas se apagaban una tras otra. En el aire había frescura matutina y olor a rocío. La ciudad aún dormía. La caravana se formó junto a las puertas. Decenas de camellos con fardos, caballos bajo mantas bordadas. Guerreros con armaduras brillantes, sirvientes, cocineros, músicos. Sasaman salió del palacio. Ropa de viaje decorada con oro. Un turbante blanco con un broche de rubí. Un sable en el cinturón. No un adorno, sino un arma real. Montó en un semental blanco. Era joven, hermoso, lleno de fuerzas. Era feliz. La caravana se puso en marcha. Las puertas quedaron atrás. La gente salía a las calles, saludaba con las manos, gritaba deseos de buen camino, lanzaba flores. El sombrío descubrimiento Sasaman sonreía y saludaba a cambio. No sabía que la felicidad que sentía esa mañana era la última de su vida anterior. La caravana recorrió medio día de camino. El sol subió alto y el calor presionó a los viajeros. Los camellos caminaban a paso rítmico, balanceando sus jorobas. Los guerreros dormitaban en las sillas, los músicos callaban. Hacía demasiado calor para canciones. Delante yacía el desierto. Días y semanas de camino. Y entonces Sasaman recordó. El regalo. Un regalo especial para el hermano. Un rubí del tamaño de un huevo de paloma. Una piedra del color de la sangre, encontrada en las minas de la lejana Birmania. Quería entregárselo personalmente a Sarillar y lo olvidó. Lo dejó en sus aposentos, en un joyero tallado sobre la mesa junto a la ventana. Podría haber enviado a un sirviente, podría haber prescindido del rubí, pero Sasaman era un rey, y los reyes están acostumbrados a conseguir lo que quieren. Dio la vuelta a su caballo. Esperen aquí, dijo a su visir. Volveré antes del atardecer. Y cabalgó de regreso solo, sin séquito, sin guardia. Simplemente un rey en un caballo blanco, volando a través del desierto. El sol se inclinaba al oeste cuando aparecieron delante las murallas de Samarcanda. Sasaman entró en la ciudad por una puerta lateral sin ser visto, sin ceremonias. No quería que todo el palacio supiera de su regreso. ¿Para qué? Recogería el rubí y se iría. Las pezuñas del caballo golpeaban las calles vacías. Los habitantes se escondían en sus casas del calor del mediodía. Las ventanas estaban cerradas con contraventanas. La ciudad dormía. Sasaman entró al palacio por la puerta de servicio. El caballerizo saltó sorprendido, pero el rey con un gesto le ordenó callar. Desmontó y caminó a través del jardín, donde las fuentes dejaban caer perezosamente perlas en cuencos de mármol. Subió las escaleras. Los pasillos estaban vacíos. Los sirvientes descansaban en el calor. Caminaba hacia sus aposentos. Un camino conocido, paredes conocidas, el olor conocido a incienso que le gustaba a su esposa.
La puerta de los aposentos estaba ligeramente entreabierta. No le dio importancia. ¿Por qué iba a dársela? Él era el rey, estaba en casa, iba por el rubí. Sasaman empujó la puerta y el mundo se detuvo. En su lecho real, bajo sus colchas de seda, estaba su esposa, la mujer que amaba, en la que confiaba, para la que escribía poemas. Su esposa estaba con un esclavo negro de la cocina, aquel que debía limpiar las calderas y traer agua. No lo notaron, demasiado absortos el uno en el otro. Reían, susurraban algo. Reían de nuevo. Sasaman estaba en la puerta. El mundo se inclinó, las paredes se borraron. El aire se volvió espeso como miel o como sangre. No recordaba cómo desenfundó el sable, no recordaba cómo dio un paso adelante. No recordaba el grito. ¿Hubo un grito? Probablemente lo hubo. Debió haberlo. Solo recordaba el color rojo. Rojo en las sábanas blancas, rojo en sus manos, rojo en la hoja, rojo por todas partes. Cuando volvió en sí, dos cuerpos yacían en el suelo. Inmóviles, muertos. Su esposa miraba al techo con ojos vidriosos, su boca abierta en un grito silencioso. El esclavo estaba encogido cerca, pequeño y miserable. La sangre se esparcía por las alfombras, absorbiéndose en la seda persa. Sasaman estaba sobre ellos. El sable en la mano, la sangre goteando de la hoja al suelo. Gota, gota, gota. El único sonido en el silencio muerto. No sentía nada. Ni ira, ni dolor, ni satisfacción. Vacío. Un enorme vacío negro allí donde antes había un corazón. Luego llegaron corriendo los sirvientes, gritos, ajetreo. Alguien intentaba llevárselo, alguien llamaba al médico. ¿Para qué un médico? Él no estaba herido. Esa no era su sangre. Sasaman les ordenó callar. Su voz era plana, fría, muerta. Llévense los cuerpos, cambien las alfombras. Nadie debe saberlo. Nadie. Los sirvientes obedecieron, se llevaron los cuerpos, enrollaron las alfombras. Al amanecer no quedaba rastro de lo que había sucedido. Solo el vacío en el pecho del rey, solo un agujero negro en el lugar del corazón. Al día siguiente Sasaman cabalgó de regreso a la caravana. El rubí estaba en su bolsa. El rey estaba sentado derecho en la silla. Como corresponde a un gobernante, su rostro estaba tranquilo, sus ojos miraban a lo lejos. Pero algo había cambiado, algo había muerto. La luz se apagó en sus ojos. La sonrisa desapareció de sus labios. Cabalgaba hacia su hermano, pero ya no era el hombre que había dejado Samarcanda esa mañana. La caravana se movió más lejos. A través de desiertos, a través de montañas, a través de ríos y bosques. Semanas de camino. Sasaman callaba. No comía, no dormía, no hablaba con nadie. El visir se preocupaba y preguntaba. «¿Todo está bien, mi señor?» Sasaman respondía. «Todo está bien». Pero su voz estaba vacía. Sus ojos miraban a través de las personas, a través del mundo, a través del tiempo mismo. Pensaba en la traición, en la confianza, en el amor que resultó ser una mentira. Cómo reía ella con ese esclavo, cómo lo miraba, cómo lo tocaba. Una reina con un esclavo, la esposa de un rey con un limpiador de calderas. ¿Qué significaba esto? Si incluso una reina es capaz de algo así, ¿de qué son capaces otras mujeres? Si incluso ella, que lo tenía todo, palacio, riqueza, el amor del rey, si incluso ella traicionó, entonces ¿a quién se puede creer? A nadie. A nadie. No se puede creer. Todas las mujeres son mentirosas, todas las mujeres traicionan. Este pensamiento crecía en su cabeza como una flor negra, echando raíces, envenenando su alma. La caravana se acercaba a Persia. Las torres de la capital de Sariyar ya eran visibles adelante. Pronto, el encuentro con el hermano. Pronto tendría que sonreír, abrazarse, hablar de alegría. Pero en su pecho había un vacío negro y frío, y un pensamiento que no le daba paz. Si mi esposa me traicionó, ¿qué sucede en otros palacios? ¿Qué sucede aquí, en Persia? ¿Qué hace la esposa de mi hermano mientras él me espera en la puerta? Sasaman no sabía la respuesta, por el momento no lo sabía, pero pronto lo sabría. Y ese conocimiento lo cambiaría todo. El encuentro transcurrió como debía ser. Sariyar esperaba en las puertas.
El gran rey de Persia estaba entre sus cortesanos, vestido de oro y púrpura. Cuando la caravana apareció en el horizonte, no pudo contenerse. Saltó sobre su caballo y corrió al encuentro. Los hermanos se abrazaron en medio del desierto. Sarillar reía, le daba palmaditas en los hombros a su hermano, hablaba sin parar. «¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cuánto te he extrañado? ¿Qué banquete voy a organizar en tu honor?» Sasaman sonreía, respondía, abrazaba de vuelta. Pero Sarillar se dio cuenta, conocía a su hermano desde la infancia, conocía su sonrisa. La verdadera, abierta, soleada. La locura del rey lo que veía ahora era una máscara, una hermosa máscara sobre un rostro muerto. «¿Qué te ha pasado, hermano?», preguntó esa misma noche. Estaban sentados en el jardín, entre rosas y fuentes murmurantes. El aire estaba impregnado con el aroma del jazmín. Los sirvientes traían vino y frutas. Todo era perfecto. Pero Sasaman estaba sentado, mirando al vacío. «Nada», respondía. «El camino fue largo. Estoy cansado». Sarillar no le creyó, pero no insistió. El tiempo lo diría, el hermano contaría por sí mismo cuando estuviera listo. Pasaron los días. Sarillar organizaba banquetes, cacerías, competiciones. Hacía todo lo posible para alegrar a su hermano. Nada ayudaba. Sasaman se sentaba a la mesa, pero no comía. Miraba a las bailarinas, pero no las veía. Escuchaba la música, pero no la oía. Un día, Sarillar decidió. «Basta». Anunció una gran cacería. 3 días en los bosques. Aire fresco, persecución, emoción. Eso curaría cualquier melancolía. «¿Vendrás conmigo?», preguntó. Sasaman negó con la cabeza. No, estaba demasiado cansado. Que el hermano fuera, él se quedaría en el palacio y descansaría. Sarillar se marchó al amanecer. Sonaban los cuernos, ladraban los perros, los caballos golpeaban con sus pezuñas. Un ejército entero de cazadores y el rey a la cabeza. Sasaman se quedó solo. Solo en un palacio ajeno, solo con sus pensamientos, solo con el vacío negro en su pecho. Vagaba por los salones, miraba los mosaicos en las paredes. Escenas de caza, batallas, banquetes. Miraba las fuentes, el agua salpicaba, centelleando bajo el sol. Miraba el jardín. Las flores se abrían al encuentro del día. Belleza por todas partes, belleza, y por todas partes, mentira. Porque detrás de esa belleza se escondía la traición. Lo sabía. Lo había visto con sus propios ojos. Por la tarde, se sentó junto a la ventana de sus aposentos. La ventana daba al patio interior, un pequeño jardín al que solo tenían acceso los habitantes de la parte femenina. Sasaman no tenía intención de espiar, simplemente estaba sentado, mirando la oscuridad, pensando en su esposa muerta, en su amor muerto. Y entonces vio. La puerta del jardín se abrió y salió una mujer. A la luz de la luna, Sasaman la reconoció. La reina, esposa de su hermano, la mujer más bella de Persia. Detrás de ella venían 10, 20 sirvientas, y con ellas, esclavos. Lo que ocurrió a continuación hizo que Sasaman olvidara su propio dolor. La reina se lanzó a los brazos de un esclavo negro, y las sirvientas a los de los demás esclavos. El jardín se llenó de risas, susurros, gemidos. La luna iluminaba con indiferencia esta escena de libertinaje. Sasaman observaba, incapaz de apartar la vista. No podía creerlo. Su esposa lo había traicionado con un solo esclavo, pero la esposa del gran Sarillar lo hacía con toda una multitud, justo aquí, en el palacio, mientras su marido estaba de caza. Un sentimiento extraño lo invadió. No era ira, no era disgusto, era alivio, un alivio amargo y doloroso, pero alivio. No estaba solo. Su desgracia no era única. Engañan incluso a los más grandes de los reyes. Son mentirosas incluso las más bellas de las mujeres. Por la mañana, Sasaman sonrió por primera vez en muchas semanas, de verdad. Cuando Sarillar regresó de la cacería, no podía creer lo que veía. Su hermano reía, su hermano comía con apetito. Su hermano bromeaba y contaba historias. ¿Qué ha pasado?, preguntó. ¿Qué te ha curado? Sasaman callaba. No quería hablar, no quería causarle a su hermano el mismo dolor que él mismo había experimentado. Pero Sarillar insistía. Día tras día, noche tras noche. Cuéntame, cuéntame,
tengo que saberlo. Y finalmente Sasaman se rindió. Contó todo. Sobre su esposa, sobre el esclavo, sobre la sangre en las alfombras, sobre el vacío en el pecho y sobre lo que vio en el jardín. Sarillar escuchaba y su rostro palidecía. Sus manos se cerraban en puños, sus ojos se oscurecían. Mentira, susurró. Es mentira. Mi esposa es fiel. Sasaman negó con la cabeza. ¿Quieres comprobarlo tú mismo? Anuncia otra cacería. Vete, y luego regresa en secreto y observa. Sarillar hizo exactamente eso. Anunció la cacería, se marchó al amanecer y al mediodía regresó solo por caminos secretos. Se escondió en los mismos aposentos donde había estado sentado su hermano y vio lo mismo. La misma escena. Su esposa en los brazos de un esclavo, sus sirvientas con otros esclavos. Risas, susurros, traición. El mundo de Sarillar se derrumbó. Todo en lo que creía, todo lo que amaba, todo por lo que vivía, se derrumbó en un instante. Salió de su escondite. La reina gritó. Los esclavos intentaron huir, pero no había a dónde. Sarillar no recordaba lo que hizo después. No recordaba cuántas cabezas rodaron, no recordaba los gritos y las súplicas de clemencia. Solo recobró el sentido cuando el jardín se volvió rojo de sangre, cuando los cuerpos yacían en la hierba como muñecos rotos, cuando su esposa, su amor, su alegría, miraba al cielo con ojos muertos. Estaba de pie entre los cadáveres. El sable en la mano, sangre en la ropa. Y comprendió. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Si incluso la reina traiciona al rey, ¿qué mujer permanecerá fiel? Si incluso ella, que lo tenía todo, engaña, significa que la fidelidad no existe. Las mujeres son mentirosas, todas sin excepción. Y entonces nació un pensamiento en su cabeza. Terrible, loco, pero el único que le parecía lógico. Se casaría. Cada noche, una nueva esposa, y por la mañana, la ejecución. Así, ninguna mujer tendría tiempo de traicionarlo. Así, se protegería para siempre del dolor. Sasaman miraba a su hermano y no lo reconocía. En los ojos de Sarillar algo se había apagado, algo oscuro y terrible ocupó el lugar de la luz. Locura. Era locura, pero ambos hermanos lo consideraban justicia. Sasaman se fue a casa, regresó a Samarcanda para gobernar su reino. Pero Sarillar se quedó. Se quedó con su plan, con su venganza contra todas las mujeres del mundo. A la primera novia la llevaron al día siguiente. Una joven de familia noble. Hermosa, joven, asustada. Ella no entendía qué pasaba. ¿A qué tanta prisa? ¿Por qué el rey la mira tan raro, sin amor, sin deseo, solo con una fría perseverancia? La boda fue corta, el banquete modesto. La noche pasó en silencio y, al amanecer, el verdugo. El visir estaba en el patio y miraba cómo caía la cabeza. La primera cabeza. No sabía entonces que llevaría la cuenta, que esa cuenta se convertiría en su maldición. A la segunda novia la llevaron un día después. La hija de un comerciante. También hermosa, también joven, también sin entender nada. Boda, noche. Amanecer, verdugo. 3 años de terror, la tercera, la cuarta. La quinta. La ciudad empezó a entender. Primero en susurros detrás de puertas cerradas, luego más fuerte en los bazares y en las casas de té. El rey se ha vuelto loco. El rey mata a sus esposas. Cada noche una nueva, cada mañana una ejecución. Los padres escondían a sus hijas, las familias huían de la ciudad. Las caravanas se iban al este, al oeste, al sur. A cualquier parte, con tal de alejarse del palacio real. Las calles se vaciaban, las casas quedaban abandonadas, los bazares callaban. El visir caminaba por la ciudad y buscaba jóvenes para el rey. Era su deber, su maldición. Llamaba a las puertas y las puertas se cerraban ante él. Pedía, y lo rechazaban. Amenazaba, y la gente huía. ¿Qué más podía hacer? Servía al rey, había servido toda la vida. Su padre sirvió al padre del rey. Su abuelo sirvió al abuelo del rey. La fidelidad estaba en la sangre del visir, como veneno en la sangre de una serpiente. Pasaban los meses, la cuenta crecía. 10 cabezas, 20, 50, 100. El visir dejó de dormir. Cada noche se acostaba con los ojos abiertos y veía sus rostros. Las jóvenes a las que llevaba a la muerte.
Lo miraban en silencio, con reproche, con dolor. La ciudad se convirtió en una ciudad de sombras. Allí donde alguna vez sonaron risas, ahora reinaba el silencio. Allí donde alguna vez jugaron niños, ahora vagaban perros callejeros. Allí donde alguna vez se comerciaba con especias y seda, ahora crecía hierba entre las piedras. Persia moría. Lenta, silenciosamente. Como un hombre al que cada día le sacan una gota de sangre. Y Sarillar no se daba cuenta. Se sentaba en el palacio rodeado de sirvientes que le temían, comía alimentos preparados por manos temblorosas. Bebía vino servido con terror en los ojos, y cada noche esperaba a una nueva novia, y cada mañana daba la orden al verdugo. Pensaba que se protegía, pensaba que se vengaba, pensaba que actuaba con justicia. Pero la justicia hacía tiempo que había abandonado su corazón. Allí solo quedaba dolor. Un dolor viejo y podrido que se alimentaba de sangre nueva y no podía saciarse. 3 años. 1000 días, 1000 noches. 1000 jóvenes. El visir envejeció 20 años. Su barba se volvió blanca. Su espalda se encorvó, sus ojos se apagaron. Caminaba por la ciudad, lo que quedaba de la ciudad, y ya no encontraba a nadie más. Todos habían huido, todos se habían escondido, todos habían muerto. Una tarde llegó ante el rey con las manos vacías. Por primera vez en 3 años, sin novia. ¿Dónde está?, preguntó Sarillar. Su voz era plana, fría, muerta. Ya no hay, mi señor, respondió el visir. Tenía la cabeza inclinada, las manos le temblaban. En la ciudad no hay jóvenes. Todas han huido, todas han muerto, no queda nadie. Sarillar calló durante mucho tiempo. 1 minuto, 2, 3. Luego habló, y su voz era como el susurro del viento en el desierto. Encuéntrala. No me importa dónde. No me importa cómo. Encuéntrala, o tú ocuparás su lugar. El visir se inclinó, salió, caminó por los pasillos del palacio y no vio nada. Solo oscuridad, solo desesperanza, solo el final. Regresó a casa, se sentó en el jardín donde alguna vez jugaban sus hijas, donde alguna vez reía su esposa, donde alguna vez hubo vida. Ahora allí solo había silencio. Y 2 jóvenes que lo miraban desde la ventana. Sus hijas. Las únicas que quedaban. Las únicas que aún no le había entregado al rey. Cerezade y Dunyazad. La mayor y la menor. Sabia y bondadosa. Su corazón, su vida. El visir cerró los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía y no podía. No podía entregar a sus propias hijas a la muerte. Pero ¿qué otra opción le quedaba? En la ventana de arriba, Cerezade miraba a su padre. Veía sus lágrimas, veía su desesperación, veía cómo había envejecido en esos 3 años. Y ella ya sabía lo que tenía que hacer. Lo sabía desde hacía mucho, se había estado preparando, había estado esperando. Su hora había llegado. Cerezade, pronuncien este nombre lentamente. Sientan como rueda en la lengua, como una ola que llega a la orilla. Shirre-Zeta-Ada. Hija de la ciudad. Así se traduce su nombre. Pero ella era más que la hija de la ciudad. Ella era su esperanza, su última oportunidad. Tenía 20 años. La edad en la que otras jóvenes ya se habían casado hace tiempo, cuando la casa está llena de risas infantiles, cuando la vida fluye por un camino ya trillado. Pero Cerezade no era como las otras jóvenes, nunca lo había sido. Imaginen su habitación. Alto, en la casa del visir, bajo el mismo techo. La ventana da al este. Cada mañana los primeros rayos del sol caen sobre su lecho. Las paredes están cubiertas de alfombras. No por belleza, sino para el calor en invierno. Pero lo más importante de esta habitación. Los libros. Están en todas partes. En estantes a lo largo de las paredes, en la mesa junto a la ventana, en pilas en el suelo, en el alféizar, incluso debajo de la almohada, aquel que está leyendo ahora. Rollos de papiro de Egipto, pergaminos de Bizancio, libros de seda de China, antiguas tablillas de arcilla, muy antiguas, con escritura cuneiforme de Babilonia. El visir no escatimaba en gastos en libros para su hija. Cada caravana que llegaba a la ciudad traía algo para ella. Los mercaderes sabían que la hija del visir pagaba generosamente por textos raros y le traían todo. Cuentos, poesía, filosofía, ciencia.
Cerezade leía desde la infancia. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se sentaba sobre los pergaminos. Mientras otras aprendían a bordar y cocinar, ella aprendía idiomas. Persa, árabe, griego, sánscrito. Leía a Homero en el original, leía los Vedas, leía las crónicas de los reyes y los registros de los médicos, lo leía todo. Pero sobre todo amaba las historias. Cuentos, leyendas, tradiciones. Historias sobre genios sellados en jarras durante miles de años. Historias sobre el pájaro rock que lleva elefantes en sus garras. Historias sobre lámparas mágicas y alfombras voladoras. Historias de amor, feliz y desgraciado. Historias sobre héroes, valientes y cobardes. Historias sobre reyes, sabios y locos. Conocía miles, y quizás más. Vivían en su cabeza como los habitantes de una enorme ciudad. Cada historia era una casa, cada personaje un vecino. La hija del visir podía pasear durante horas por esa ciudad, pasando de cuento en cuento, de leyenda en leyenda. Pero Cerezade no solo leía. Comprendía. Comprendía porque algunas historias tocan el corazón y otras no. Comprendía cómo construir la narración para que el oyente no pudiera separarse, comprendía dónde hacer una pausa, dónde acelerar, dónde callar. Comprendía el poder de la palabra, un poder que puede ser más afilado que una espada. Y comprendía a las personas. Ese era su verdadero don. No la belleza, aunque era hermosa. No la educación, aunque era culta. Sino esta capacidad de ver a la persona a través, de entender lo que quiere, lo que teme, lo que oculta incluso de sí misma. Miraba a su padre y veía su dolor. Veía cómo 3 años de terror lo habían quebrado, cómo cada ejecución dejaba una cicatriz en su alma. Cómo moría lentamente, no en cuerpo, sino en espíritu. Miraba a la ciudad y veía su agonía. Calles vacías, casas tapiadas. Bazares donde se comercia con miedo, no con mercancías. Una ciudad de la que la vida se había marchado. Miraba al palacio desde lejos, desde su ventana, y veía la oscuridad que allí se había instalado. La oscuridad en el corazón del rey. La oscuridad que devoraba todo a su alrededor. Y sabía. Alguien debía detener esto, alguien debía entrar en esa oscuridad y encender la luz. Alguien debía arriesgar su vida. ¿Por qué ella? Era la pregunta que se hacía. Muchas veces. ¿Por qué no alguien más? ¿Por qué no un guerrero con una espada? ¿Por qué no un sabio con un consejo? ¿Por qué no un ejército, no un levantamiento, no un golpe de estado? La respuesta era simple. La espada no vencerá esta oscuridad. La sabiduría no se abrirá paso a través de la locura. El ejército no luchará contra el dolor en el corazón ajeno. Solo la palabra, solo la historia, solo esa fuerza que no mata, sino que sana. Cerezade conocía las historias, conocía su poder. Sabía cómo cambian a la gente. Lenta, imperceptible, pero inevitablemente. Como una gota de agua orada la piedra, como las raíces de un árbol desgarran la roca. Así la historia entra en el alma y la cambia desde adentro. Ella se estaba preparando. Todos estos 3 años, mientras la ciudad moría, ella se preparaba. Leía nuevas historias, recordaba las antiguas, tejía con ellas una red inmensa, compleja y hermosa de palabras. Una red en la que atraparía al rey si él le permitía hablar, si no la mataba de inmediato, si le daba al menos una noche. Una noche era todo lo que necesitaba. Una noche para empezar, y luego otra, y otra, y otra, tantas como hicieran falta. Miraba a su padre en el jardín, su espalda encorvada, su barba blanca, sus manos que temblaban incluso en reposo. Él no sabía qué hacer, no sabía cómo salvar a sus hijas, no sabía cómo salvarse a sí mismo. Pero ella lo sabía. Cerezade se alejó de la ventana, se acercó a la mesa y se sentó. Ante ella yacía un pergamino. Una historia inacabada sobre un rey que perdió la razón por el dolor. Una historia sobre cómo una mujer sabia le devolvió la razón. Una historia antigua, muy antigua, pero aún viva. Leyó las últimas líneas, cerró el pergamino y lo colocó en la pila junto a los otros. Era hora. Se levantó, se arregló el cabello frente al espejo de bronce y miró su reflejo. Una mujer joven con ojos oscuros en los que no había miedo, solo determinación. Solo preparación. La preparación para morir o salvar a todos. Cerezade salió de la habitación, bajó las escaleras y caminó lenta y tranquilamente, como si fuera un paseo por el jardín.
Pero cada paso la acercaba a su destino. Cada paso conducía a ese minuto en que pronunciaría las palabras que cambiarían todo. Su padre estaba sentado en el jardín, solo, envejecido y quebrantado. Ella se acercó y se sentó a su lado. Tomó su mano entre las suyas. La mano estaba fría, a pesar de la tarde cálida. La mano de un hombre en el que la sangre fluye cada vez más lento. Su padre levantó la cabeza y la miró. En sus ojos había lágrimas, miedo, amor, desesperación. Abrió la boca para decir algo, pero Ceresade se adelantó. Lo sé, dijo ella suavemente. Sé lo que ha pasado. Sé lo que exige el rey. Y sé lo que hay que hacer. El visir miraba a su hija, sin comprender o sin querer comprender. ¿Qué dices, hija mía? Su voz temblaba. ¿Qué quieres decir? Ceresade apretó su mano con más fuerza. Llévame ante el rey, padre. Permíteme ser su esposa. Siguió un silencio largo, pesado como una piedra. En algún lugar un pájaro cantó, en algún lugar el agua murmuró en la fuente. El mundo seguía viviendo. Pero en este pequeño jardín el tiempo se detuvo. El visir miraba a su hija. Su rostro cambiaba. De la incomprensión al terror, del terror a la ira, de la ira a la desesperación. No, su voz era ronca. No. Nunca. No entiendes lo que dices. Lo entiendo, padre, lo entiendo mejor de lo que piensas. Él te matará. El visir se levantó de un salto. Sus manos temblaban, sus ojos ardían. Al amanecer, el verdugo, como con todos los demás. Ha matado a 1000 mujeres y a ti también te matará. Ceresade seguía sentada, tranquila, inmóvil. Solo sus ojos estaban vivos, brillantes, llenos de fuego. Quizás, dijo, y quizás no. El visir se detuvo y la miró de verdad por primera vez. No como a una niña, no como a una hija a la que hay que proteger, sino como a una mujer con un plan. ¿Qué has planeado? Ceresade se levantó, se acercó a él y lo tomó de las manos. Ambas manos estaban frías y temblaban. Padre, ¿recuerdas la historia del mercader y su asno? El visir frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver el asno aquí? Cuéntame la historia que me contabas de niña. El visir guardó silencio, luego suspiró y volvió a sentarse en el banco. Ceresade se sentó a su lado. Había un mercader, comenzó él lentamente. Tenía un asno y un buey. El asno vivía en el establo, comía cebada limpia y trabajaba poco. El buey trabajaba de la mañana a la noche, comía paja y dormía en la mugre. Ceresade asintió. Un día el asno le dijo al buey. Hazte el enfermo. No vayas al campo, descansa. El amo no te obligará. El buey obedeció, se hizo el enfermo y se quedó en el establo. ¿Y qué hizo el amo? La petición, el amo enganchó al asno en lugar del buey. El asno trabajó todo el día, se agotó y entendió que su estúpido consejo se volvió contra él mismo. Ceresade sonrió. ¿Crees que me parezco a ese asno, padre? ¿Crees que mi consejo se volverá contra mí? El visir asintió. Pero olvidaste el final de la historia. El asno era estúpido. No pensó en las consecuencias. Yo sí pienso. Sé lo que hago. Ella se inclinó más cerca. Su voz se volvió más baja, como si temiera que alguien pudiera oír. El rey está enfermo, padre, no del cuerpo, sino del alma. Su corazón está envenenado por el dolor. No mata porque sea malvado. Mata porque sufre, porque tiene miedo, porque no ve otra salida. ¿Y crees que podrás curarlo? Creo que podré intentarlo. La historia puede lo que no puede la espada. Puede entrar en el corazón imperceptiblemente y cambiarlo desde adentro. El visir sacudió la cabeza. Una noche. Tendrás una noche, y al amanecer, el verdugo. Ceresade sonrió. Una sonrisa extraña. Ni feliz ni triste. La sonrisa de alguien que ve más lejos que los demás. Precisamente, padre. Una noche. Y si hago todo bien, querrá otra. Y otra, y otra. ¿Cómo? Empezaré una historia larga. Una historia que es imposible terminar en una noche. Una historia que se corta en la parte más interesante. Querrá saber qué sucede después. No podrá matarme. Hasta que lo sepa. El visir callaba,
pensativo su vieja y cansadamente intentaba asimilarlo. ¿Y después, cuando la historia termine? Empezaré una nueva que brota de la primera. Y así una y otra vez, historia tras historia, noche tras noche, hasta que su corazón empiece a descongelarse, hasta que el dolor retroceda, hasta que recuerde lo que son la alegría, el amor y la esperanza. Es una locura. No, padre, es el único camino. Es imposible vencerlo con la espada, tiene un ejército. Es imposible matarlo con veneno, tiene catadores de comida. Pero contra la palabra no hay defensa. La palabra entra por los oídos y llega al corazón. Contra ella no hay armadura. El visir miró a su hija, y por primera vez en 3 años apareció en sus ojos algo más que desesperación. Una pequeña llama, débil pero viva. ¿Estás segura? Sí. ¿Entiendes que puedes morir? Sí, pero si no lo intento, morirán otras. Tus hijas, padre yo o Dunyazad. ¿A quién le entregarás al rey? ¿A quién llevarás a la muerte? ¿A mí o a mi hermana? El visir cerró los ojos. Lágrimas corrieron por sus mejillas. No podía responder, no podía elegir, no podía siquiera pensar en ello. Cerezade lo abrazó. No llores, padre. No voy a la muerte. Voy a una batalla en la que mi arma es la palabra, y me he estado preparando para ella toda la vida. Ella se separó y lo miró a los ojos. Pero necesito tu ayuda y la ayuda de Dunyazad. ¿La menor? ¿Para qué? Cerezade miró hacia atrás. Dunyazad estaba junto a la puerta de la casa. 16 años. Delgada como un junco, los ojos enormes y asustados. Había oído todo. Ven aquí, hermana. Dunyazad se acercó con timidez, lentamente, como si temiera espantar esa extraña conversación. ¿Has oído? Sí. ¿Entiendes? Yo. No estoy segura. Cerezade la tomó de la mano. ¿Vendrás conmigo? Estarás conmigo en el palacio. Y cuando llegue la noche, me pedirás que te cuente una historia. Dirás: hermana, cuéntanos algo para pasar la noche, y yo empezaré a contar, y el rey escuchará. Dunyazad asintió. No entendía del todo el plan, pero creía en su hermana, creía incondicionalmente. El visir miró a sus hijas, a las 2 niñas que estaban dispuestas a entrar en la guarida de la fiera. Miró a su propio corazón, dividido en 2. Se levantó, se enderezó y pronunció las palabras que le costaron más que cualquier cosa que hubiera dicho en su vida. Está bien. Te llevaré ante el rey. Cerezade sonrió. Abrazó a su padre, abrazó a su hermana. Mañana, dijo ella. Mañana todo comenzará. Sobre la ciudad descendió la noche. Silenciosa, cálida, llena de estrellas. En algún lugar ladró un perro, en algún lugar lloró un niño. La ciudad dormía un sueño inquieto, ansioso. Pero en la casa del visir, 3 no dormían. El padre estaba sentado junto a la ventana y rezaba. Dunyazad yacía en la cama y miraba hacia la oscuridad. Cerezade repasaba en su mente sus historias, una tras otra, eligiendo la primera. Aquella con la que todo empezaría. Ella sabía que de la elección de esta historia dependía todo. Si la primera noche no funcionaba, no habría una segunda. Si el rey no era cautivado, la mañana traería la muerte. Cerezade repasaba las historias como piedras preciosas, pesándolas, probándolas, descartándolas, y finalmente la encontró. El cuento del mercader y el genio. Una historia sencilla. Clara, pero con un secreto, con una historia dentro de una historia, con un anzuelo que engancharía y no soltaría. Susurró las primeras palabras a la oscuridad, probándolas. Sí, es esta. Este es el comienzo. Cerezade cerró los ojos. Faltaban varias horas para el amanecer. Necesitaba dormir, recuperar fuerzas. Mañana comenzaría una larga noche. La primera de 1000. La mañana llegó demasiado rápido. El sol salió sobre la ciudad. Indiferente, dorado. Incapaz de distinguir un día de alegría de un día de duelo. La luz inundó la habitación de Cerezade. Ella abrió los ojos. Su corazón latía con calma. No había miedo. Solo claridad, solo preparación. El visir llevó a su hija al palacio. Caminaba despacio,
como si cada paso le causara dolor, y así era. Llevaba a su hija a la muerte. Eso le parecía a él. En eso creía. Cerezade caminaba al lado, vestida sencillamente. Un vestido blanco, sin joyas. El cabello suelto, el rostro tranquilo. Parecía una novia caminando al encuentro de la felicidad, y no una víctima caminando hacia el verdugo. Dunyazad caminaba detrás, una pequeña sombra de su hermana mayor, cargando un pequeño bulto con cosas. Un par de libros, un peine, una muda de ropa. Como si fueran de visita, como si todo esto fuera algo cotidiano. El palacio los recibió con silencio. Los sirvientes miraban y desviaban la vista. Ellos sabían. Todos sabían. Una nueva novia. La primera noche, una nueva víctima. Mañana, una nueva cabeza en el Tajo. El visir llevó a su hija ante el rey. Sarillar estaba sentado en su trono, el mismo que hace 3 años, y sin embargo, completamente distinto. Ojos muertos, rostro endurecido, manos descansando inmóviles sobre los apoyabrazos. La miró un segundo, otro, luego desvió la mirada. «Está bien», dijo al visir. «La boda es esta noche. Ni alegría, ni interés, ni siquiera crueldad. Solo palabras, solo un ritual. Solo una noche más, una mañana más, una muerte más». Cerezade no se inmutó, se inclinó y se fue con su padre. Hasta la noche pasó el tiempo en las habitaciones destinadas a la novia. Habitaciones ricas, cortinas de seda, alfombras persas, espejos de plata. Habitaciones en las que habían muerto 1000 mujeres. No físicamente, morían en el patio, pero aquí morían por dentro. Aquí comprendían que la mañana no llegaría. Cerezade no sucumbió al miedo. Se sentó junto a la ventana y miró al jardín, repitiendo la historia para sí misma. Cada palabra, cada pausa, cada giro. Dunyazad estaba sentada cerca, silenciosa, sosteniendo la mano de su hermana. Llegó la noche. La boda fue corta. Unas pocas palabras, el intercambio de copas de vino, la bendición del mulá. Ni banquetes, ni invitados. Solo el rey, la novia y los testigos. Sarillar no la miraba, no hablaba con ella, no la tocaba. Realizó el rito como lo había realizado 1000 veces antes. Mecánicamente, con indiferencia. Sobre el palacio descendió la noche. Los sirvientes encendieron las lámparas. Candiles de aceite en cuencos de bronce. Una luz suave y dorada llenó los aposentos. Las sombras danzaban en las paredes. El rey entró en el dormitorio. Cerezade lo esperaba. Dunyazad estaba sentada en un rincón sobre cojines junto a la pared. El rey le lanzó una mirada. ¿Quién es ella? Mi hermana menor, respondió Cerezade. Pedí que pasara esta última noche conmigo. ¿Lo permitirás, mi señor? Sarillar se encogió de hombros. ¿Qué más da? Por la mañana, ambas ya no estarían. Una al verdugo, la otra a casa a llorar a su hermana. Que se quede. Se sentó en la cama. Cansado, vacío. Una noche más. Una mujer más. Un intento más, sin sentido, de llenar el vacío en su pecho. El silencio se apoderó de la habitación. El rey miraba la pared. Cerezade estaba sentada frente a él. Dunyazad estaba en el rincón. Y entonces habló la hermana menor. Su voz era baja, casi un susurro. Hermana, la noche es tan larga. Cuéntanos una historia, una de esas que sabes, para pasar el tiempo. El rey levantó la cabeza. Miró a Cerezade. En sus ojos había sorpresa, el primer sentimiento en mucho tiempo. Cerezade sonrió suave, tranquilamente. Si el soberano lo permite. Sarillar asintió. ¿Por qué no? De todos modos es de noche. De todos modos hay que esperar el amanecer. Cerezade cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó. Cuentan, oh feliz rey, que vivió una vez un mercader rico. Tenía mucho dinero y muchas mercancías, y vivía en la abundancia y la prosperidad. Su voz era melosa, suave, espesa, envolvente. Las palabras fluían como el agua en un arroyo, suavemente, lentamente, con esa música especial que entra por los oídos y llega al mismo corazón. El rey escuchaba. Al principio distraído, a medias, luego con más atención, luego ya sin apartar la mirada.
Cerezade contaba sobre el mercader que se puso en camino, sobre cómo se sentó a descansar bajo un árbol, cómo comía dátiles y tiraba las semillas, y cómo de repente de la tierra surgió un genio. Enorme, aterrador, con una espada en la mano. «Mataste a mi hijo», gritó el genio. «Tu semilla le cayó en el pecho y le atravesó el corazón. Ahora te mataré a ti». El rey se inclinó hacia adelante. Sus ojos cobraron vida. Apareció una chispa en ellos. Curiosidad. ¿Qué pasará después? ¿Cómo se salvará el mercader? Cerezade contaba cómo el mercader suplicaba misericordia, cómo pedía una prórroga de 1 año para arreglar sus asuntos y despedirse de su familia, cómo el genio accedió y desapareció. Cómo pasó el año y el mercader regresó a aquel árbol para cumplir su promesa, para encontrar su muerte. «Y ahí está sentado bajo el árbol llorando», dijo Cerezade. Y se le acerca un anciano que lleva una gacela con una cadena. «¿Una gacela?», preguntó el rey. Cerezade asintió. «Sí, soberano, una gacela». Y no era una gacela común. El anciano le contó al mercader la historia de esa gacela. Una historia tan maravillosa que el genio, al escucharla, accedió a perdonar 1/3 de la culpa del mercader. ¿Qué historia? Los ojos de Cerezade brillaron. Ahí está el anzuelo. El momento que ella esperaba. Empezó a contar la historia del anciano y la gacela, una historia dentro de una historia, el relato de una esposa hechicera, de un hijo convertido en ternero, de una sirvienta que se convirtió en vaca. El rey escuchaba, olvidándolo todo. Olvidando quién era, olvidando dónde estaba, olvidando que por la mañana debía matar a esta mujer. Escuchaba como un niño, como un viajero en el desierto que vio un oasis. La historia fluía y fluía. El anciano contó sus desgracias. El genio perdonó 1/3 de la culpa. Apareció un segundo anciano con 2 perros negros. Él también tenía una historia. Y justo ahí, en ese preciso momento, cuando el segundo anciano apenas abría la boca, cuando la historia estaba en su puro comienzo, Cerezade cayó. Ella miró hacia la ventana. El cielo en el este se aclaraba. La negrura cedía su lugar al azul. El azul, al gris, el gris, al color rosado. «Pero veo que se acerca el amanecer», dijo en voz baja. «Y contar historias después del amanecer no es apropiado». El rey se estremeció. La miró, luego a la ventana, luego de nuevo a ella. «¿Qué? ¿Qué le pasó al segundo anciano? ¿Por qué tiene perros negros? ¿Quiénes son ellos en realidad?» Cerezade bajó los ojos. «Si el soberano me permite vivir, lo contaré mañana por la noche. La historia aún no ha terminado. En ella todavía hay muchos giros, muchos milagros, mucho de lo que el soberano aún no ha escuchado». Silencio. El rey la miraba. En sus ojos había una lucha. La orden que había dado 1000 veces, y un deseo que no había sentido ni una vez. El deseo de saber qué pasaría después. «Está bien», dijo finalmente. Su voz era ronca, inusual incluso para él mismo. «Vive hasta mañana». Cerezade se inclinó. El amanecer, que no fue el último, su rostro estaba tranquilo. Su corazón latía fuerte, rápido, pero no lo demostró. La primera noche había pasado. La primera victoria obtenida. Por delante quedaban otras 999. El visir no durmió en toda la noche. El anciano estaba sentado junto a las puertas del palacio sobre las piedras frías. Esperaba, sabía lo que esperaba, sabía lo que vería cuando el sol saliera sobre las murallas. El cuerpo de su hija, su cabeza en el tajo, sangre en el mármol del patio. Lo había visto 1000 veces. Había visto a otros padres, otras hijas. Había visto cómo caían las cabezas, cómo gritaban las madres, cómo callaban los hombres. Callaban porque el grito se atascaba en la garganta y no podía escapar. Ahora era su turno. Ahora era su hija. El sol salió, una luz rosa inundó las murallas del palacio. En los jardines cantaron los pájaros. El mundo despertó. Un mundo indiferente, hermoso, cruel. El visir miraba las puertas, esperaba al verdugo, esperaba a la guardia con el cuerpo, esperaba el final. Las puertas se abrieron. El visir saltó. El corazón se detuvo, el aliento se cortó. Por las puertas salió Cerezade. Viva, entera, sonriente. Al lado estaba Dunyazad. También viva,
también entera, sosteniendo a su hermana de la mano. El visir no creía lo que veía, no podía creerlo. Era un sueño, un espejismo, la última visión de una mente moribunda. Pero Şehrazade se acercó a él y lo abrazó. Sus manos estaban calientes, su aliento, vivo. Su voz era real. Estoy viva, padre. El rey me dejó hasta mañana. Hasta mañana. La voz del visir temblaba. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Significa que tengo otra noche más. Otra historia, otra oportunidad. El visir miró a su hija. Lágrimas corrieron por sus mejillas. No las notaba. Por primera vez en 3 años, lágrimas de alegría, lágrimas de esperanza, lágrimas que no quemaban, sino que sanaban. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Şehrazade sonrió. Te lo contaré en casa, padre. Ahora necesito descansar. Por delante hay una larga noche. Caminaron a casa. 3 personas por las calles vacías de la ciudad. El sol subía cada vez más, la ciudad despertaba, y la ciudad veía. Veía a la hija del visir, viva. Veía cómo salía del palacio. No en una mortaja, sino en su vestido blanco. Veía cómo abrazaba a su padre. Cómo sonreía. Un susurro corrió por las calles, de casa en casa, del bazar a la mezquita, del pozo a los baños. Está viva, la nueva esposa del rey. Viva, por primera vez en 3 años, viva. ¿Qué significaba esto? ¿El rey cambió de opinión, el rey se curó, o es solo una prórroga? Un día, 2, una semana. Nadie sabía. Pero todos esperaban. Por primera vez en 3 años, esperaban. Şehrazade durmió todo el día. Con un sueño profundo y tranquilo de una persona que hizo lo imposible y sabe que por delante hay aún más cosas imposibles. Dunjazad estaba sentada al lado, custodiando el sueño de su hermana, pensando en la noche que pasó, en las palabras que escuchó. Sobre el rey que escuchaba como un niño, como un viajero, como un hombre que encontró agua en el desierto. El visir caminaba por la casa, incapaz de calmarse. Un día, solo un día. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará en una semana? ¿Qué pasará cuando las historias terminen? Pero Şehrazade no tenía miedo, y eso le daba fuerzas. Si ella no tiene miedo, significa que hay esperanza. Significa que su plan funcionará. Significa que la palabra y la verdad son más fuertes que la espada. Llegó la noche. Şehrazade se despertó, se lavó, se vistió, comió un poco, justo lo suficiente para mantener sus fuerzas. Es hora, dijo. Y volvieron al palacio. El visir acompañó a sus hijas hasta las puertas, miró cómo entraban, cómo se cerraban las puertas, y volvió a sentarse a esperar hasta el amanecer. La segunda noche pasó igual que la primera. Dunjazad pidió contar una historia. Şehrazade empezó a hablar. El rey escuchaba. Continuó la historia del mercader y el genio. Contó sobre el segundo anciano y sus perros negros. Hermanos convertidos por una malvada hechicera. Contó sobre el tercer anciano y su mula. Su esposa castigada por infidelidad. El genio perdonó al mercader. La historia terminó, pero de inmediato comenzó una nueva. Sobre el pescador y el genio, sobre el viejo pescador que sacó del mar un cuenco de cobre. Sobre el genio encerrado en ese cuenco durante 1000 años, sobre la astucia que le salvó la vida al pescador. Y de nuevo el amanecer. Y de nuevo la historia se interrumpe en la parte más interesante. Y de nuevo el rey dice: vive hasta mañana. La tercera noche, la cuarta, la quinta. El visir dejó de sentarse a las puertas, dejó de esperar lo peor y comenzó a creer. La ciudad también empezó a creer. La gente salió de sus casas, abrió sus tiendas, regresó a los bazares. La vida, tímida y cautelosamente, regresaba a las calles. La hija del visir llevaba viva una semana, luego 2, luego un mes. Es un milagro. Es magia. Es algo que nadie entiende, pero todos aceptan. Como la salida del sol, como el cambio de las estaciones, como la respiración. Şehrazade contaba una historia cada noche. Historia tras historia, cuento tras cuento. Genios y princesas, ladrones y visires, viajeros y hechiceros. Ante el rey se abría un mundo lleno de maravillas. Noche tras noche, palabra tras palabra, algo cambiaba en él. Lenta, imperceptiblemente.
como cambia la piedra bajo el chorro de agua, como cambia el hielo bajo los rayos del sol. Los ojos del rey cobraron vida. En ellos apareció una luz. Primero débil, como una vela en la oscuridad, luego cada vez más brillante. Comenzó a sonreír. Primero solo durante las historias, y luego también de día. Empezó a comer con apetito, con placer empezó a dormir. Tranquilo, sin pesadillas, empezó a vivir. Ceresade lo veía. Veía cómo su corazón se descongelaba, cómo la oscuridad retrocedía, cómo el hombre regresaba del abismo al que había caído 3 años atrás. Ella no tenía prisa, no apresuraba, sabía que el hielo se derrite lentamente, que las heridas sanan despacio. No se puede arrancar el dolor del corazón, solo se puede ayudar a que se vaya por sí mismo. Y ella ayudaba con cada historia, con cada palabra. Cada noche las historias eran diferentes. Alegres y tristes, aterradoras y tiernas, sobre la lealtad y la traición, sobre el amor y el odio, sobre la venganza y el perdón. 1000 noches especialmente sobre el perdón. Ceresade sabía lo que hacía. Cada historia llevaba en sí una semilla. Una semilla que caía en el alma del rey y germinaba allí. La semilla del pensamiento, la semilla del sentimiento, la semilla de la comprensión. No todas las mujeres son mentirosas, no todas las personas son traidoras. El mundo es más complejo de lo que parece. El dolor se puede sobrevivir, se puede perdonar, se puede empezar de nuevo. El rey escuchaba las historias y cambiaba, sin darse cuenta. Sin entenderlo él mismo, como una persona que camina por un sendero y no ve que el camino lo lleva hacia la luz. Ceresade lo guiaba con paciencia, con sabiduría, con un amor que crecía en su corazón. Imperceptible, inesperado, pero inevitable. Ella había llegado allí para salvar a la ciudad, salvar a su padre, salvar a su hermana. Pero en algún lugar del camino comenzó a salvarlo a él. Al rey, al hombre que se había perdido en la oscuridad, al hombre que necesitaba luz, y ella se convirtió en esa luz. El tiempo pasaba. Las noches se convertían en semanas. Las semanas en meses, los meses en años. Ceresade contaba una historia cada noche sin interrupción, sin cansancio, como si dentro de ella hubiera un pozo infinito. Un pozo de historias que nunca se agotaba. Contaba sobre Simbad el marino, sobre el hombre que salió al mar 7 veces y regresó 7 veces con historias increíbles. Islas llenas de tesoros. Pájaros rock que llevaban hombres en sus garras. El anciano del mar que se subía a los hombros del viajero y no quería bajarse. El Valle de los Diamantes, donde nadie podía bajar vivo. El rey escuchaba los cuentos de Simbad y sus ojos ardían. Veía esos mares, esas islas, esos monstruos. Estaba allí junto al marino, junto a las palabras de Ceresade. Ella contaba sobre Aladino, sobre el pobre niño de China que encontró una lámpara mágica. Sobre el genio que cumplía deseos, sobre el malvado mago, sobre la hermosa princesa, sobre el palacio que surgió de la nada. El rey escuchaba sobre Aladino y sonreía. Por primera vez en años, sonreía de verdad. No con esa sonrisa muerta de antes, sino con una viva, cálida, humana. Contaba sobre Alí Baba, sobre el leñador que por casualidad conoció el secreto de los 40 ladrones. Sobre la cueva que se abría con palabras mágicas, sobre los tesoros, sobre la traición, sobre la fiel esclava Morgiana, que salvó a su amo. El rey escuchaba sobre Alí Baba y su corazón latía más rápido. Se preocupaba por el héroe, temía por él, se alegraba de sus victorias. Sentía, por primera vez en años, sentía. Las historias se multiplicaban, se entrelazaban, crecían unas de otras como las ramas de un árbol enorme. Historia dentro de una historia, dentro de una historia. Un laberinto de palabras en el que se podía vagar para siempre. El sastre de Bagdad y el jorobado. Las 3 manzanas y un asesinato que nadie cometió. El príncipe Kamar al-Zaman y la princesa Budur, Hassan de Basora y las doncellas Pájaro, el joven rey de las Islas Negras y su esposa infiel. Ceresade tejía una alfombra de palabras. Una alfombra enorme, infinita, donde cada hilo es una historia, cada patrón es un destino. Y mientras ella contaba, la vida continuaba. Ceresade dio a luz a un hijo, pequeño, ruidoso, con los ojos oscuros de su madre. El rey lo miraba, y en su pecho algo se movía. Algo que había olvidado, algo que consideraba muerto. Amor. No pronunciaba esta palabra, no podía pronunciarla. Había vivido demasiado tiempo en la oscuridad, se había hundido demasiado profundamente en su propio dolor. Pero miraba a su hijo y sentía.
Al año nació el segundo hijo, luego el tercero. 3 niños, 3 herederos, 3 razones para vivir. Ceresade los alimentaba de día y contaba cuentos de noche. Mecía las cunas y guiaba al rey por los laberintos de las palabras. Ella era madre y narradora, esposa y sanadora. El rey cambiaba poco a poco cada día, un poquito cada noche, imperceptiblemente para sí mismo, pero notable para todos los demás. Empezó a salir del palacio, empezó a hablar con la gente, empezó a escucharlos. No como un rey escucha a sus súbditos, sino como una persona escucha a otra. Empezó a perdonar. Pequeñas faltas que antes se castigaban con la muerte. Grandes errores por los que antes fluían ríos de sangre. Empezó a entender. La gente no es perfecta, la gente comete errores, la gente merece una segunda oportunidad. Al igual que él mismo se había ganado la suya. La ciudad revivía. Verdadera, completa y definitivamente. Las calles se llenaron de nuevo de gente. Los bazares volvieron a zumbar con las voces de los comerciantes. Los niños jugaban de nuevo en los callejones. Las mujeres reían de nuevo junto a los pozos. La gente regresaba. Los que huyeron hace 3 años, los que se escondieron en aldeas lejanas, los que pensaban que nunca volverían. Regresaban porque habían oído. Habían oído sobre el rey que cambió, sobre la mujer que lo cambió, sobre las noches llenas de historias, sobre la ciudad donde se podía vivir de nuevo. El visir miraba esto y no creía lo que veía. Su hija, su pequeña niña con sus libros. Ella hizo lo imposible. Salvó el reino, salvó al rey, salvó miles de vidas. Con la palabra, solo con la palabra. Recordaba cuando ella era niña, cómo se sentaba sobre los pergaminos, cómo leía hasta el amanecer, cómo le preguntaba sobre las antiguas leyendas. Pensaba entonces. ¿Para qué le sirve eso? ¿Para qué necesita una niña tantos libros? Mejor sería que aprendiera a bordar, a cocinar, a llevar el hogar. Ahora lo entendía para qué. Entendía a qué conducían esos años de lectura. Entendía que su hija conocía su destino ya entonces, en la infancia. O quizás el destino la conocía a ella. Se acercaba la noche 1000. 1000 historias, 1000 amaneceres. 1000 veces Ceresade abrió la boca y las palabras le salvaron la vida. Pero ahora ella sabía que ya no se trataba de salvarse. Hacía mucho tiempo que ya no era una cuestión de salvación. El rey no la mataría. El rey la ama aunque no lo diga, la ama. Ella lo veía en sus ojos, lo sentía en su tacto, lo escuchaba en su silencio. Ahora se trataba de otra cosa. De terminar, del punto al final de una larga oración, del último patrón en la alfombra infinita. 1000 noches son un plazo, un número, un símbolo. Era hora de terminar. La noche 1001 Ceresade se preparaba, eligiendo la última historia, la que concluiría todo, la que pondría el punto final. Y la encontró. La historia sobre sí misma, la historia sobre el rey y su esposa, la historia sobre las 1000 noches que cambiaron todo. La mejor historia de todas. La noche 1001. La habitación era la misma que en la primera noche. Las mismas lámparas, las mismas alfombras, las mismas sombras en las paredes, pero todo era diferente. El rey era otro. Ceresade era otra. El mundo fuera de la ventana era otro. Dunyazad estaba sentada en el rincón, como siempre, pero ahora junto a ella dormían 3 niños, hijos del rey y la reina. Pequeños, cálidos, vivos. El futuro del reino. El rey miraba a Ceresade y esperaba. Como había esperado 1000 noches antes, esperaba una historia. Pero Ceresade callaba. Lo miraba a él, al hombre que conoció hace 3 años. Ojos muertos, rostro endurecido, un alma hundida en la oscuridad. Ahora tenía ante sí a otro hombre. Vivo, cálido, amoroso, un hombre que había vuelto a aprender a sentir. Un hombre que había aprendido a perdonar. Un hombre al que ella amaba. Soberano, comenzó ella en voz baja. Hoy no contaré una historia. El rey frunció el ceño. Por primera vez en 1000 noches, frunció el ceño por sorpresa, no por ira. ¿Por qué? Ceresade se levantó, se acercó a los niños y tomó al más pequeño en brazos. Él se movió, pero no despertó. Porque tengo un pedido. El único pedido en todas estas noches, en todas estas historias, en todo lo que te he dado. El rey la miraba.
a la mujer con el niño en brazos, a la madre de sus hijos, a la que lo salvó de sí mismo. Ceresade se volvió hacia él. Sus ojos brillaban bajo la luz de las lámparas. Regálame la vida, soberano, no por una noche, no hasta el próximo amanecer, sino para siempre. Por el bien de estos niños que duermen aquí, por su padre, por mí misma. Siguió un silencio, largo y profundo como un pozo. El rey la miraba, y en sus ojos, por primera vez en tantos años, había lágrimas. Lágrimas de verdad, las lágrimas de un hombre que recordó lo que significa ser humano. Se levantó, se acercó a ella y tomó su rostro entre sus palmas, las mismas manos que alguna vez estuvieron rojas de sangre. Hace mucho que no necesitas mi perdón, dijo él. Su voz temblaba. Soy yo quien necesita el tuyo. Ceresade lo miró, al hombre que odiaba hace 3 años, al hombre al que temía, al hombre al que vino a matar no con una espada, sino con la palabra. Se inclinó, lo abrazó y lo estrechó contra sí. Hace mucho que te perdoné, susurró. Esa noche en que sonreíste por primera vez ante mi historia, el día en que me miraste por primera vez como a una persona, en el minuto en que tocaste mi mano por primera vez no como un dueño, sino como un amigo. El rey la abrazó de vuelta, fuerte, como un hombre que encontró lo que había perdido, como un viajero que regresó a casa. Te amo, dijo él. Por primera vez en muchos años pronunció estas palabras. Por primera vez en muchos años la sintió. Y yo te amo, respondió Ceresade. Llegó el amanecer, una luz dorada inundó la habitación. Los niños despertaron, gritaron, rieron, se estiraron hacia sus padres. Dunyazad miró a su hermana y sonrió. Todo terminó, todo estaba bien. La noche 1001 se convirtió en el primer día de una nueva vida. La ciudad se enteró hacia el mediodía. El rey anunció. La reina Ceresade sigue siendo su esposa para siempre. Legítima, amada, única. El pueblo celebraba. En las calles sonaba música. En las plazas la gente bailaba. Los niños corrían entre los adultos. Las risas se derramaban por los callejones. El visir estaba de pie ante la puerta de su casa y lloraba. Lágrimas de alegría, lágrimas de orgullo, las lágrimas de un anciano que alcanzó a ver un final feliz. Su hija salvó el mundo. Su pequeña niña con sus libros. Y lejos, en Samarcanda, Sasaman escuchó las noticias. Su hermano se había curado. Su hermano se había vuelto a convertir en hombre. Su hermano había encontrado el amor. Y Sasaman sintió esperanza por primera vez en muchos años. Si Sarillar pudo, quizás él también pueda. Quizás también para él haya un camino fuera de la oscuridad. Miraba el atardecer, el cielo dorado sobre los minaretes, un mundo que de repente no parecía tan sombrío. Quizás. Ceresade estaba junto a la ventana del palacio, mirando la ciudad, su pueblo, su hogar. A su lado estaba el rey. En brazos sostenía a su hijo menor. Cuéntame una historia más, pidió el rey. Solo porque sí. No para salvarme, sino simplemente para escuchar tu voz. Ceresade sonrió. Hay muchas historias, dijo. Alcanzarán para toda la vida, y para las vidas de nuestros hijos, y para las vidas de sus hijos. Lo tomó de la mano. Apenas hemos empezado. Y vivieron felices para siempre. El rey gobernó con sabiduría. Ceresade contaba historias ahora no por miedo, sino por amor. Los niños crecían, la ciudad prosperaba, y las historias. Las historias se dispersaron por el mundo. De narrador en narrador, de ciudad en ciudad, de siglo en siglo. Llegaron a nosotros a través de 1000 años y 1000 fronteras. Aladino y su lámpara, Simbad y su barco, Alí Baba y su cueva. Todos ellos viven porque una vez una mujer abrió la boca y comenzó a contar. Y así termina la historia de Ceresade. Pero esto es solo el comienzo. Por delante hay 1000 historias que ella contó, 1000 mundos que ella abrió. 1000 maravillas que te esperan. Duerme, amigo mío. Que tu sueño esté lleno de historias. Que los genios y las princesas, los navegantes y los hechiceros vengan a ti en el silencio de la noche. Que las palabras de Ceresade te guíen a través del sueño. Hacia la mañana, hacia la luz, hacia un nuevo día. Y nos encontraremos de nuevo, porque las historias nunca terminan. Solo esperan a la siguiente noche. Hasta la vista, viajero, hasta el próximo cuento. Hasta la siguiente noche de las 1001.